Hola, nos encontramos con Camilo Tiria, director del Observatorio de Gestión de Conocimiento Cultural de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana. Muchas gracias por estar en este espacio. Gracias a ti. Está asociada a cuál es el acompañamiento que el Observatorio ha venido haciendo al programa CALMA. Retómame la pregunta, el acompañamiento. El acompañamiento que ha estado haciendo el observatorio al programa Calma y a la línea Calma en particular está relacionada con todas las mediciones de línea base. Estas mediciones de línea base significan toda la base de datos, la base de información, el relato, la narrativa que se construye a partir de la cual se genera la estrategia. El observatorio es una de las direcciones de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana que permite generar todas las mediciones iniciales y por supuesto hacerle seguimiento a los programas y entender cuáles son esos factores culturales y de cambio cultural que tienen para poder ver que hay cambios de comportamiento con relación a lo que se plantea en las estrategias de las otras dos direcciones. Cuando decidieron empezar a trabajar la estrategia Calma, qué hallazgos, qué datos y qué situación se veía dentro del contexto político-social bogotano para tener esta estrategia. Los hallazgos y los datos que nosotros encontramos para poder generar la estrategia de la línea Calma están relacionados con el manejo de las emociones. Este manejo de las emociones estaba muy relacionado con todo lo que los hombres tienen en temas de violencias de género y en temas de particularmente relaciones y violencias en pareja. Entonces, en este caso particularmente, lo que empezamos a identificar a través de las primeras mediciones de la línea base de la línea Calma fue empezar a darnos cuenta cuáles eran esos factores que influenciaban para que un hombre llegara a tener que generar violencia sobre una mujer. Esto, digamos, fue como la principal hipótesis, y a partir de eso nosotros empezamos a hacer análisis, a hacer algunas mediciones respecto a eso, por supuesto siempre muy articulados con el OMEC de Secretaría de la Mujer y con Medicina Legal, quien era quien nos daba todos los datos. Esto empezamos a sostenerlo y empezamos a generar una narrativa en la cual encontramos que los hombres violentan a las mujeres, y el principal caso de violencia está generado con el mal manejo de emociones. Siempre es ante una situación de celos, ante una situación de mal manejo emocional o mal manejo de una noticia, una ruptura, la tusa, todo este tipo de situaciones que están muy relacionados en pareja con el manejo de emociones de los hombres. Empezamos a identificar que allí es donde está el principal problema y el principal reto de trabajar con temas de violencias de género. Desde allí empezamos a construir todo lo que fue la estrategia de línea Calma que apunta a poder tener esa información de los hombres específicamente y poder tener un relato construido a partir del manejo emocional, que es el principal factor de violencia contra la mujer. En el marco de estos hallazgos, ¿cuáles fueron esas normas sociales que se han convertido en barrera justamente para promover la equidad de género y para impedir masculinidades corresponsables? ¿Cuáles han sido esas prioritarias? Hace este año precisamente hicimos una investigación específicamente en temas de redes sociales. Nosotros empezamos desde el observatorio a entender en el 2023 que hay una relación muy específica de cómo yo me comporto socialmente y públicamente. En redes sociales, curiosamente, hay una libertad, entre comillas, de opinión y de expresión. Cuando nosotros llegábamos a preguntarle a un hombre o llegábamos a preguntarle a una mujer con respecto a qué piensa usted de este tipo de situación, precisamente en temas de violencias de género, la respuesta casi siempre es políticamente correcta. Entonces nosotros decíamos, si la respuesta es políticamente correcta, ¿por qué seguimos viendo situaciones de violencia? ¿O por qué se siguen presentando cuando vemos que Medicina Legal o el OMEC de Mujer nos empieza a reportar esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está todo el dilema y dónde está todo el problema? Y evidenciamos específicamente que en las redes sociales y en estos espacios donde hay mayor libertad de opinión es donde se da todos los fenómenos, y allí es donde empezamos a hacer análisis específicamente de las redes sociales. ¿Cuáles son las principales barreras que encontramos de las normas sociales? Y están relacionadas con, por supuesto, un machismo estructural. Eso, digamos, es claro con respecto a esto. Cuando nosotros implementamos estrategias como Calma o como Escuela de Hombres al Cuidado, los hombres tienen una resistencia muy grande con respecto a eso. Casi siempre es la resistencia de ¿y qué están haciendo las mujeres? Las preguntas siempre son como muy resistentes respecto a esto. La principal barrera y la principal norma social, por supuesto, es estructuralmente, históricamente, lo que tenemos arraigado pues en una sociedad bogotana con los temas de machismo. Esa es como la principal.
En esa línea, a quienes ustedes consultaron y también, de acuerdo a los datos que encontraron, ¿qué otras poblaciones tendrían que vincularse para lograr realmente una transformación cultural que induzca a masculinidades corresponsables? Acá hay una cosa clave con respecto a lo que hemos identificado en la línea. En la línea nosotros tenemos sectores etarios de todas las edades. Tenemos también sectores sociales diversos. Entonces es una línea que no tiene un foco específicamente. Cuando nosotros recibimos la llamada y hacemos caracterizaciones de la población que llama, son diversos. Sin embargo, sí son acumulados en ciertos sectores etarios. Estamos hablando de más o menos de los 25 a los 40, donde más llaman. Y es muy importante vincular a la sociedad, a las generaciones que vienen, a las generaciones más jóvenes. Las generaciones más jóvenes tienen una apertura, y eso lo hemos hecho en diferentes estudios, una apertura mucho más grande con respecto a los temas de machismo y de equidad de género. Nosotros centramos y focalizamos eso en esta población mucho más adulta, precisamente porque es donde está más arraigado el machismo estructural. Entonces, de las vinculaciones más importantes que tenemos que hacer es en las generaciones jóvenes, y las generaciones jóvenes son las que permitirían o son las que permiten un escalonamiento de este tipo de acciones. ¿A qué me refiero? Los escalonamientos generacionales, por supuesto, suceden de mayores a menores, pero también hay escalonamientos de generaciones más jóvenes a generaciones más adultas. Esos escalonamientos son muy importantes porque es lo que nos permite también incidir en factores culturales de esas nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones ya tienen arraigado, y esto por supuesto por tendencias de todo lo que sucede en la sociedad de la información, tienen arraigado la equidad de género y la tienen muy particularmente abierta. Entonces yo creo que para que pueda generar una estrategia más grande son las nuevas generaciones quienes deben ser incluidas. ¿Cómo hicieron la selección de los territorios? ¿En qué localidades están? ¿Y qué datos están teniendo como base para poder orientar la estrategia hacia esas zonas? Nosotros georreferenciamos, y para poder tener claros estos datos, georreferenciamos todas las acciones culturales de la ciudad, los fenómenos culturales. Tenemos los datos de medicina legal, que afortunadamente se georreferencian también. Entonces tenemos un sistema de información geográfico desde el observatorio muy potente, donde podemos ver específicamente cómo se está moviendo los índices de violencia, pues todo lo que se denuncia con respecto a todo lo que tiene que ver con violencia de género, y a partir de eso nosotros empezamos a territorializar. No solo con esto, tenemos como este gran bloque de denuncias y lo que trabajamos con seguridad, pero también tenemos otro gran bloque de información que está relacionada con lo que nosotros medimos directamente, que es nuestra encuesta bienal de cultura. En la encuesta bienal de cultura tenemos un submódulo del subíndice de machismo que le apunta completamente a género. Esto, imagínense ustedes, es un mapa de calor que nos dice específicamente cómo está la ciudad en términos de género, en términos de equidad de género. Entonces, donde ahí está más rojo, el índice va de 0 a 1, donde está más rojo, vamos a ver mayor problemática, y donde está más verde vamos a ver mayor aceptabilidad. Este índice es el que nos permite territorialmente saber en qué puntos precisamente hay más rojo, y allí es donde hay unos puntos específicos a intervenir. Ese es uno de los puntos. Y lo otro es apoyarnos en nuestra infraestructura cultural del sector. Entonces trabajamos con las bibliotecas, trabajamos con los museos, con las galerías, trabajamos mancomunadamente con esa estructura que ya existe en territorio para poder ejecutar estas acciones, y pues digamos que lo hacemos a través de todos los datos georreferenciados. Y en función de estos datos, ¿en qué territorios hay, digamos, mayor aceptación de masculinidades corresponsables, mejores prácticas, en cuáles estamos en zona de riesgo? Para hacer como un barrido general de la ciudad, tenemos de las que son principalmente mayor aceptabilidad, las principales estamos con mayor aceptabilidad en Teusaquillo, Chapinero, Usme, Suba, y tenemos algunas zonas de Puente Aranda y algunas zonas de Bosa con muy buena aceptabilidad y muy buenos factores de cambio cultural de aceptación de este tipo de estrategias. Donde tenemos menor aceptación, estamos hablando de Ciudad Bolívar, estamos hablando de zonas de Usme, sobre todo las zonas rurales son muy difíciles también de poder ingresar y poder tomar la información. Y tenemos también Barrios Unidos, y hacia la zona de Fontibón tenemos mucha más resistencia, y pues el índice está mucho más en rojo en temas de machismo y masculinidades.
Uno de los retos que se tiene en tema de datos y en temas de estrategias de transformación cultural es cómo medir que efectivamente se está llegando a esos cambios de comportamiento. ¿Cómo definieron ustedes como esos sistemas de datos, el sistema de monitoreo, cómo está estructurado? Específicamente en Línea Calma tenemos el tablero de control que la línea nos arroja esa información directamente desde las atenciones psicosociales que se hacen desde la línea. Sin embargo, tenemos diferentes estrategias de cómo medir. El sector cultura es uno de los sectores más particulares dentro de los observatorios de la ciudad y es el que tiene diferentes estrategias de medición. Es el que es más innovador respecto a cómo medirlo. Nosotros tenemos una variedad de formas de investigar que va desde la investigación más creación, que viene desde MinCiencias, que es la forma en cómo nosotros hacemos investigación en el sector, hasta cómo medir factores de cambio cultural, que esto está muy relacionado con teoría del comportamiento. A partir de eso, nosotros planteamos una serie de preguntas. Por supuesto, esto lo hacemos desde diferentes lugares, lo hacemos con análisis de Big Data, lo hacemos con encuestas clásicas, también lo hacemos con análisis de tendencia, también lo hacemos con unas herramientas como de experimentos sociales que hemos estado implementando en el observatorio, que son entrevistas totalmente desestructuradas o semiestructuradas. Esto hicimos 2 el año pasado que fueron súper interesantes. La que es totalmente desestructurada es un tema general, en este caso de machismo, y uno de nuestros funcionarios del observatorio se sienta en una plaza pública a hablar de un tema abiertamente con las personas que se va encontrando, y eso va recogiendo cierta información, y eso precisamente nos permite también tener una medición de cambio cultural específicamente donde hacemos una intervención. La otra forma de intervenir es directamente la acción, que esa es otra forma que el observatorio atiende, y es un previo, un durante y un post, la clásica medición en términos de campana. Entonces lo que hacemos es tomamos una medición anterior, miramos durante se está ejecutando la estrategia y miramos después de que se ejecutó la estrategia. Esto nos permite ver cuál es el punto de cambio de comportamiento o cambio de percepción o las relaciones que tenemos de factores culturales en esos 3 momentos. Esas son las formas en las que nosotros estamos en este momento implementando las mediciones. La utilización de esos datos. Hay utilización evidentemente en términos de evaluación para hacer mejoras al programa, pero también se utilizan datos para temas de toma de decisiones políticas que incidan frente a otros escenarios que también están trabajando y están implementados. Sí, precisamente con la red de observatorios nosotros trabajamos conjuntamente y cruzamos información para tomar decisiones y para hacer análisis sobre el territorio. Cruzamos información, por ejemplo, de ambiente, de movilidad, cruzamos información de muchos sectores, y nosotros también disponemos esos datos. Por ejemplo, con quien más trabajamos, por supuesto, es con mujer, con seguridad, es con quien más trabajamos en temas de machismo. Pero eso lo cruzamos en capas de información y vemos un poco cómo se está comportando el territorio respecto a eso. Resultados. ¿Qué resultados podemos decir que hoy ya ustedes han medido que ha tenido la Línea Calma y la Escuela de Hombres a Cuidado? Los resultados más importantes, y uno de los más importantes que tiene el observatorio con respecto a eliminación de machismo, es que en el último indicador que medimos hace un año, estamos esperando los resultados de este año, estamos hablando de 2022, pasamos de un indicador que teníamos en la encuesta bienal de 2019-2018, en pandemia no se midió desafortunadamente, pero pasamos de ese indicador que estaba 0.36 a 0.61. Esto, digamos, es un salto casi al doble del indicador con respecto a todos los temas de percepción de machismo. Ese indicador es clave, es el indicador que está en la encuesta bienal de cultura. Estamos esperando resultados del 2023, pero en ese indicador es lo que nos va a dar la radiografía específicamente de cómo se está comportando la ciudad con estos temas. Finalmente, en términos de aprendizajes, quienes están interesados en reproducir la metodología de Línea Calma y de la Escuela Hombres al Cuidado, ¿qué elementos tienen que tener en cuenta en términos de datos lo que hace el observatorio? Ustedes que han aprendido que les ha funcionado bastante bien y que hay que replicarlo también, y que de repente habría que mejorar o evitar hacer en términos de la sistematización de datos. Yo creo que primero va a empezar lo que hay que mejorar y hay que evitar hacer. Todos los temas que son de factores culturales y de cambio cultural son temas que tienen una volatilidad y una flexibilidad muy grande. Son temas que no son estáticos. No es lo mismo que yo hable de un observatorio de ambiente donde estoy midiendo la calidad del aire con un bot que es muy estático, que yo sé que un bot me está diciendo hay 0.8 en calidad de ambiente, en calidad de aire, por ejemplo, en este caso,
a medir temas culturales. Los temas culturales implican la humanidad y yo creo que ahí una de las cosas más importantes a mejorar es entender las dinámicas que tiene una sociedad, y las dinámicas que tiene una sociedad en términos socioculturales son muy amplias. Por ejemplo, una de las cosas que nos damos cuenta y que es muy potente son los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una incidencia muy grande en la percepción y en el mismo comportamiento de las personas con relación al género. Entonces, cuando hay noticias de cierto tipo de tendencia negativa o positiva sobre la ciudad, la gente tiende a comportarse alrededor de esa misma idea. Y eso es una cosa que yo pienso que podemos mejorar y prestarle más atención, y es cómo la influencia de los medios de comunicación tienen una relación directa en la percepción de una cultura y de una sociedad. Eso es clave para poder mejorarlo y para poder atenderlo, porque en este momento no se está haciendo. Estamos un poco como con la misma lógica público-privada, entonces el mercado va por un lado y lo público va por otro lado. Tenemos que llegar a confluir en eso, tenemos que llegar a entender que las estrategias de marketing no son de marketing solo para vender, también son marketing para lo público. Ese tipo de situaciones, pongo el ejemplo solo análogo, como una analogía para contarles que es muy importante que nosotros empecemos a atender esas otras lógicas que se salen un poco de la política pública, y que las políticas públicas abran un poco el espectro a no solo ejecutar planes, programas y proyectos, sino también puedan tener ese otro brazo de entender cómo están los sectores privados y entender esa relación. En este caso, que pues en Bogotá y en Colombia los medios de comunicación son en su mayoría privados, ahí hay que atender muchos fenómenos que suceden dentro de ello. Entonces es una de las grandes apuestas a mejorar. Mejorar en sistemas de información conjuntos, eso es clave. Nosotros durante el 2023 en el observatorio nos dedicamos a sistematizar y a estandarizar toda la información. Hace 2 años no teníamos información para poder compartir, no se podía estandarizar tan fácilmente. ¿A qué me refiero? Un dato, cuando yo le llamaba hombre, género, no estaban en todas las instituciones igual, entonces yo le compartía información a otro sector y ellos me decían, no puedo leerla porque yo tengo acá otra. La estandarización de la información, pues gracias a la administración hubo una línea muy importante que fue la línea de gobierno abierto y la línea de Ágata, quien nos dio una línea específicamente para que toda la información esté estándar. Hay que continuar no solo en el sector público, sino en el sector privado, en las organizaciones, todos poder compartir información, porque en este momento solo podemos compartir relatos, informes, pero no información en crudo, que es la que nos sirve para poder cruzar esa información. Entonces, es algo muy importante que tenemos que trabajar en ese sentido. Un elemento final asociado a lo que acabas de mencionar, has mencionado redes sociales, pero también tenemos otro tipo de comunidades que no tienen acceso a redes, y tenemos que leer también qué están pensando sobre el tema de masculinidades, sobre los temas que trabajamos, qué otras, digamos, canales están utilizando para hacer seguimiento de esas narrativas que se están dando en territorio. Claro, hay particularmente el observatorio, y por supuesto como nos debemos a lo público, es donde nosotros vamos directamente a territorio. Por ejemplo, atendemos Sumapaz, atendemos Usme Rural, Ciudad Bolívar Rural, Quiva Alta, Quiva Baja. Todas esas zonas son totalmente desconectadas en muchos sentidos de toda la dinámica. Muchas veces cuando llegamos allá no saben ni siquiera que existe una Secretaría de Cultura, ni que nada de eso existe. Los atendemos, digamos, a esa población específicamente para ver cómo están todos los indicadores de la Bienal de Cultura directamente en territorio. La estrategia que tenemos en este momento es totalmente territorial. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Algo más? Está muy bien así. Bueno, si ya lo que te digo, si es datos puntuales